Eh, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por un día más. Te damos gracias, Señor, por los cuidados que has tenido para nosotros. Te damos gracias, Señor, por la provisión de todos los días. Ponemos en tus manos esta reunión, Señor. Bendecimos al pastor para que tú estés guiándole, Señor, para que todo lo que se hable aquí sea, Señor, de ti. Padre Santo, bendito Dios, te damos gracias y nos ponemos en tus manos, Señor, en esta noche. Amado Salvador. Que esta reunión sea para que nosotros podamos entender y conocer más de tu palabra, Padre bendito. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo. Amén. Gracias, Padre Celestial. Gracias por este tiempo, por mis hermanos, Señor, por aquellos que están ahí. Mi Dios Todopoderoso, gracias por tus misericordias, Padre, por tus bondades. Venimos delante de tu presencia, Señor, con humildad, con una actitud, Señor, de adoración, con una actitud de agradecimiento delante de ti, mi Dios, mi Padre Celestial. Rogando una vez más, Señor, pidiendo que tu palabra se siembre en nuestros corazones. Pidiendo, Señor, que tu palabra, Padre, haga esa obra en nosotros, Señor, esa obra perfecta, bendito Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Inclinamos a ti nuestro corazón. Dejamos de lado, Señor, toda vanidad, toda pereza, Señor, todo estorbo, Padre, y ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Ponemos nuestros 5 sentidos, Señor amado, para escuchar, Padre, tu palabra, para meditar, Señor, en tu palabra. Te rogamos, ayúdanos tú, Padre, guíanos tú, mi Dios amado, enséñanos, háblanos, Señor, instrúyenos. Padre, que podamos, Señor, de lo que hay en nosotros, en nuestro corazón, Señor, de lo que atesoramos, Padre, podamos sacar, Señor bendito, que es tu palabra, Señor, y podamos dar, Padre, a aquellos que necesitan. Que podamos seguir siendo edificados, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, perdona todo pecado, perdona toda falta, Señor, perdona toda falla. Límpianos, Señor, con la sangre de Cristo, purifícanos, lávanos. Perdónanos, Señor, de todo lo malo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Mira tú, Señor, aquellos que están enfermos, Padre, aquellos que están siendo tocados por esta enfermedad, bendito Dios de gloria. Yo te ruego, Señor, por tu gran amor y tu gran misericordia, Padre, que seas tú sanando, Señor, que seas tú obrando en sus vidas, que seas tú hablando, Señor, que seas tú redarguyendo, bendito Dios, moldeando, Padre, aumentando la fe de tus hijos, Padre, que no les falte fe a ninguno, Señor, que todos puedan, Señor, permanecer firmes en tu palabra, firmes, Señor, en tu consejo, firmes en tu camino, Señor, que nada los pueda apartar de Cristo, que nada los pueda apartar, Señor, que nada los aparte, que nada les haga, Señor, desistir, bendito Dios, ni enfermedad, ni plaga, Señor, ni hambre, ni nada de lo que dice, Señor, el apóstol Pablo nos podrá apartar del amor de Cristo. En esta noche, Señor, abrimos nuestro corazón a ti, mi Dios. Abrimos nuestra mente, nuestro ser, Señor, delante de tu presencia. Que tu Santo Espíritu nos cobije, Señor, nos cubra. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, mi Dios. En el nombre de Jesús, te adoramos, bendito Dios. Te bendecimos, mi Padre Celestial. Te bendecimos, Señor amado. Obra, Señor, dígale, Padre, obra en mí, dígale, Señor, obra en mí, Señor, que tu Santo Espíritu me guíe, que tu palabra me guíe, Señor, obra en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, con humildad te lo pedimos, mi Dios, toma control de este tiempo, de este momento, Señor, y de cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús, y ayúdanos, dirígenos, guíanos, Señor. Gracias, poderoso Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienvenidos, mis hermanos, cada uno de ustedes, sean bienvenidos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que la paz del Señor esté con ustedes, hermanos, una vez más. Espero que se encuentren
hermano, peleando la buena batalla. Espero que se encuentren caminando con fe sobre todas las cosas, hermano. Que la fe nunca falle, que la fe nunca falte. Ese es el deseo, hermano, siempre de nosotros, que podamos permanecer y nuestra fe puede estar firme, hermano. Que siempre Dios prueba, siempre hay tiempo de prueba, hay tiempo, hermano, de pulir, ¿verdad? Pero yo quiero preguntarle, hermano, ¿cuándo Dios prueba? ¿Cuándo Dios prueba? Porque siempre hay tiempo de prueba, pero yo quiero preguntarle esto, ¿cuándo Dios prueba? ¿Cuándo? ¿Quién me dice, hermano? A ver, María Elena. Y yo pienso que Dios prueba cuando Él cree conveniente, porque tiene mucha paciencia. A veces le provocamos a Dios muchas cosas y pienso que Dios nos tiene mucha paciencia y creo que Él nos pone a prueba cuando Él así lo dispone, que es necesario para nosotros. Amén, amén. Cuando Dios dispone. ¿Qué dice Joelito? Cuando Dios nos pone a prueba, siervo. Cuando se nos da un cargo, Amén, o gloria a Dios, gloria al Señor. Cuando Dios nos va a dar algo, ¿verdad? ¿Qué dice Alexandrita? Cuando Dios tiene un propósito con nosotros. Gloria a Dios. ¿Qué dice Marlene? Cuando tenemos que subir de nivel, como en los exámenes, en lo académico, necesitamos aprender algo más, tenemos que subir a un nivel superior, ya nos toca la prueba. Aleluya, Dios bendito. Parece que han venido orando, ¿eh? Parece que han venido leyendo la palabra. ¿Qué dice Mayrita? Cuando Dios nos prueba. Hermano, buenas noches, Dios le bendiga. Dios nos prueba cuando también somos desobedientes, tal vez. No, ahí Dios nos corrige. Ahí es la corrección de Dios, la prueba de Dios, ¿verdad? Todo lo que han dicho está bien. O sea, Puede nos prueba cuando también. nosotros, para probarnos nuestra fe, de pronto con una Eso. enfermedad. Amén, con algún amén. problema así. Sí, Ahí el sí, sí. Señor nos pone a prueba para ver cuánto creemos en Él. Amén, amén. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, todo lo que ustedes han dicho está muy bien. Está muy bien todo lo que ustedes han dicho acerca de cuando Dios nos prueba, pero yo quiero decirle algo, hermanos. Yo quiero decirles algo. Cuando Dios nos va, hermano, a llevar a un siguiente nivel, como lo dijo la hermana Marlene, cuando Dios nos va a dar algo más grande, algo mayor, algo, un privilegio, hermano, por ejemplo, el servir a Dios. Fíjese que cuando alguien está sirviendo a Dios en un punto, en un puesto, Dios lo pone ahí. Hermano, ese tiene que ser probado. ¿Por qué tiene que ser probado? Porque tiene que ser aprobado. Tiene que ser aprobado. Su fe tiene que ser aprobada. No es sencillamente, yo estoy sirviendo a Dios y todo está bien. No, sí, todo es muy lindo, todo es muy hermoso sirviendo a Dios, pero tenemos que ser probados para ver si damos la talla, para ver si estamos preparados, listos. Tenemos que ser probados. Si a alguien se le delega un privilegio, si a alguien se le da un privilegio, ese tiene que ser probado para ver si verdaderamente da la talla de ese privilegio. Entonces, esa persona tiene dos opciones. O es aprobado o es reprobado. O es aprobado y, hermano, lleva a cabo ese trabajo, esa función de parte de Dios, o se echa para atrás y dice, esto no es para mí, esto yo no quiero. Hay muchos cristianos, hermano, que están a punto de servir a Dios y de pronto, ¡pum!, viene la prueba.
viene el día difícil, viene el día de la prueba. Fíjese. Y ya hermano, y se echan para atrás. Se echan para atrás. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? No son aprobados. Como no son aprobados, no eran dignos de ese privilegio. Esto es muy interesante, hermano. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo. No eran dignos de ese privilegio. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el profeta joven? Acuérdese, el profeta joven. El Señor le manda a hablar, hermano, le dice, anda y da este mensaje, pero no te detengas a comer ahí. ¿Se acuerda usted de la historia, mis hermanos? ¿Se acuerdan? No comas nada ni bebas agua. No te detengas en ninguna casa, en ningún lugar, ahí en ese pueblo. Vas, das el mensaje y regresas y te vuelves. Y no te vas a quedar a comer ahí. Esa fue la orden de Dios. Pero dice que él dio el mensaje y cuando estaba regresando, escuche, cuando estaba regresando, salió un profeta viejo, dice. Y este profeta viejo se inventó, habló de más. Y dijo, a mí Dios me habló también. Y me dijo que tú vengas conmigo y te quedes a comer en mi casa. Y el profeta joven se puso a dudar. Y dice que accedió, se fue con él. Y cuando estuvieron, dice, comiendo en la mesa, el profeta viejo habló y le dijo de parte de Dios y le dijo, ¿por qué desobedeciste la palabra que el Señor te dio? El Señor te dijo que no pares a comer ahí, que no te detengas, que regreses. Figura de, hermano, si lo podemos decir así, figura del camino del cristiano. El cristiano está de paso en esta tierra. El cristiano no se puede acomodar en esta tierra. Escuche. El cristiano no puede acomodarse aquí en la tierra y decir, no, esta es mi casa. No, somos peregrinos en esta tierra. Somos extranjeros. Nuestra ciudadanía es celestial. No podemos acomodarnos en esta tierra y pensar que vamos a quedarnos aquí para siempre. Tenemos que regresar, hermanos, tenemos que ir. ¿Dónde está Cristo? A las moradas celestiales. Fíjese, entonces, este profeta joven fue probado. Le probaron. A ver si era, hermano, si daba la talla de profeta. Le probaron, hermano, porque algo que los profetas deben tener en su vida es la obediencia, hermano, al 100% hacia Dios. Un profeta no puede dudar de Dios. Un profeta no puede dudar. Elías dudó, pensó que Jezabel le iba a matar. Y cuando dudó, hermano, el Señor lo reprendió. Y cuando dudó, entonces el Señor le dijo, hasta aquí llegó tu ministerio, Elías, te vas. Ya no más. Vas a ir y vas a ungir a otro, Eliseo. Fíjese, después vamos a hablar de Elías. Hoy tenemos que hablar del profeta Jehú, ¿verdad? Y después viene el profeta Elías, hermano, y qué cosa tan tremenda. El ministerio del profeta Elías es algo muy, muy tremendo de cada uno de los profetas. Pero llegan puntos, hermano, en los que somos probados, para ser aprobados. Cuando la obra del Señor se empieza a llevar a cabo, cuando tú empiezas a ser un instrumento en las manos de Dios, tú tienes que ser probado. Tú tienes que ser probado. Tenemos que ser moldeados, tenemos que ser pulidos, tenemos que ser, hermano, guiados. Esa es la obra de Dios, pero tiene que llegar a un punto de prueba, a ver cómo está nuestra fe, a ver si somos dignos de eso, de ese privilegio. Y ahí es cuando muchos se desaniman y se echan para atrás. Ahí es cuando muchos dicen, no, es que así no quiero, ¿verdad? Es que ya me quedo sin lo de acá, me quedo sin esto, ya Dios me quita esto, ahora ya no tengo esto, ahora no puedo hacer esto y esto. Y se echan para atrás, se van. Hasta ahí llegó su privilegio. Hay diáconos, hermano, que en el diaconado se echan para atrás, porque llega el día de la prueba. Hay ujieres, hay ancianos incluso, hay pastores incluso, hay profetas. Hay ministros del Señor que son probados
y no son aprobados, porque no dan la talla de ser ministros, de ser profetas, de ser siervos. Esto no debe ser algo que nos deba hacer tener miedo ni temor y decir, oh, así mejor yo no sirvo a Dios porque Dios me va a probar. No, esto más bien, mi hermano, debe llevarnos a nosotros a confiar más en el Señor, a buscar más del Señor. Si verdaderamente, hermanos, somos de Él, el Señor no nos va a dejar, no nos va a desamparar. El Señor mismo dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Yo he vencido. Que tu fe sea más grande. Acuérdese lo que le decía el domingo anterior, hermano, de parte del Señor. Cuando nuestra fe es grande, cuando nuestra fe es inmensa, los problemas son así de pequeños. No porque los problemas no tengan importancia, sino porque nuestra fe es más grande que cualquier problema. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo, que la fe nuestra tiene que vencer la batalla. Tenemos que pelear la buena batalla. Eso es lo que Jesús le dijo a Pedro. Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Pero fíjese, incluso dice que si usted se pone a pensar, ¿para qué se usa la zaranda? ¿Para qué se usa la zaranda? ¿Para qué iba a ser zarandeado Pedro, hermano? ¿Por qué lo iban a zarandear? ¿Ah? ¿Qué dice Marlene? Ayúdeme ahí. ¿Para qué se utiliza la zaranda? El proceso. El zarandeo es para separar el tamo del grano bueno, para sacar lo malo. Amén. Para separar la cáscara, ¿verdad? Para separar lo que no es alimento de lo que sí es alimento. Cuando Jesús le dijo a Pedro eso, le estaba diciendo, Pedro, vas a ser moldeado. ¿Por qué vas a ser moldeado? Porque sencillamente tienes que servir al Señor. Tienes que servirlo y tienes que servirlo bien. Y tienes que, ya no vas a ser el mismo Pedro, ahora vas a ser otro Pedro. Cuando salgas de la zaranda, ya no vas a ser el mismo, vas a ser otro. Así que nuestra fe no puede ser pequeña, hermano. Nuestra fe tiene que ser grande. Y si alguno tiene falta de fe, pídale a Dios. Si alguno la fe le está fallando, pídale a Dios. Ruéguele, dígale, Señor, auméntame la fe. Yo siempre le pido eso al Señor, hermano. Siempre le oro y le digo, Señor, auméntame la fe. No quiero fallar. No quiero dudar. No quiero. Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Y no te canses de decirle, Señor, auméntame la fe para que yo pueda permanecer firme. A pesar de lo que pase, yo pueda permanecer firme. El Señor, hermano, muchas veces, el Señor corrige al que ama, castiga al que ama, sí. Muchas veces, hermano, son pruebas que vienen de parte del Señor. Pero tenemos que salir vencedores, hermano. Y más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios. Así que la prueba, el día de la prueba, no es para desalentarnos, sino para prepararnos para algo mayor, para servir a Dios de mejor manera. Y si salimos aprobados, entonces seremos dignos de servir al Señor ahí donde el Señor nos pone. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y porque Él mismo nos hace dignos, aceptos delante de su presencia. Amén. Así que si alguno no, hermano, la fe le está fallando, doble sus rodillitas y dígale, Señor, ayúdame a mantenerme firme. Ayúdame, Señor, a prevalecer. Y como dijo el rey David, no moriré, sino que viviré, dijo, para anunciar las misericordias de Dios. Tal vez llegó un punto en la vida del salmista David que pensaba que ya iba a morir. Tal vez llegó un punto en la vida del apóstol Pablo que pensaba que iba a morir. Y en la vida de cada uno llega ese punto y eso va a llegar a cada uno en su momento. Y cada uno ha de ser probado para ver si edificó bien. Amén. No sé qué pasó, parece que se reinició.
Entonces llegará el día de la prueba, hermanos, llegará el día de la prueba y tendremos que ser probados para ser aprobados. Y si alguien tuvo que ser probado, fueron los profetas, hermanos, los profetas de Dios, los hombres de Dios. Acuérdese que hay el ministerio profético y hay el don profético. Son dos cosas, hermano, que tal vez son parecidas, pero la una, hermano, es puesta por Cristo. Él mismo constituyó, Efesios 4:10 en adelante, y el don es puesto por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y los dos son para edificar la iglesia. Solo que el don profético no gobierna sobre la iglesia, pero el ministerio profético sí ejerce gobierno sobre la iglesia. No se olviden de eso, hermano. Y nos toca, hermano, hablar acerca del profeta Jehú, ¿verdad? Pero también antes de eso, la semana anterior hablábamos acerca del profeta Hanani, y veníamos hablando, hermano, también del profeta Ahías. Ahí venía el rey Jeroboam primero, y el rey, hermano, Abiam, el rey Asa también, ¿verdad? Que eran reyes, hermano, que estuvieron ahí a cargo del pueblo justo en el tiempo de estos profetas, y Dios puso estos profetas para guiar a los reyes. La mayoría de ellos no hizo caso, la mayoría de ellos, hermano, en vez de preguntar a los profetas de Dios qué Dios quiere hacer, la mayoría de ellos sencillamente se enaltecieron, se ensoberbecieron, hermano, en su pensamiento, y se volvieron altivos e hicieron, hermano, lo que a Dios le desagrada. Ella es cuando Dios tuvo que enviar a sus profetas a reprenderlos, a pronunciar juicio contra estos reyes malvados. Porque no solo es que ellos eran malvados, el problema no solo era en ellos, no solo estaba en ellos como reyes, sino que como estaban los reyes, hermano, de ellos dependía el caminar del pueblo. Si ellos como reyes desobedecían a Dios, hermano, el pueblo iba a vivir haciendo, hermano, y deshaciendo con sus vidas como les da según la voluntad de cada uno de ellos. Entonces ahí es cuando se fueron tras dioses vanos, se hicieron, hermano, de dioses ajenos, de dioses, hermano, de otras ciudades, de otros pueblos, de otros reinos, ¿verdad? Ahí estaba el dios Moloch, Astartet, ¿verdad? Y Artemisa y algunos otros dioses, hermano, que ellos los cogieron y los tomaron como suyos. Y es así como Dios le dice al pueblo a través del profeta Jeremías, les dice, ustedes han hecho algo que ningún pueblo ha hecho, les dice al pueblo de Israel. Fíjese cómo es hermano, el corazón del hombre, del ser humano. Y podría decir yo también el corazón muchas veces del cristiano, de aquel que sigue a Dios, que se olvida, hermano, de Dios y empieza a buscar otros dioses, empieza a buscar otros reyes sobre su vida. Y Dios les dice, miren, ustedes han hecho algo que ningún pueblo ha hecho, dice el profeta Jeremías. Busquen, dice, y miren qué pueblo ha cambiado a su Dios. Si ustedes se fijan en todos los reinos, ustedes van a ver que cada reino tiene un dios o varios dioses, pero son sus dioses, son suyos y no los cambian, los mantienen como sus dioses, aunque no lo son, aunque son nada más madera y piedra. Pero ningún pueblo ha cambiado a sus dioses. Pero Israel ha hecho algo que ningún pueblo ha hecho. Ha cambiado a su Dios. Le ha dado la espalda y se ha ido a buscar otros dioses. Fíjese, mi hermano, eso habla mucho de cómo es el corazón del pueblo, hermano. El corazón de muchas veces, hermano, de la gente, y a veces desde el mismo cristiano, que deja la sana doctrina y se va tras doctrinas falsas, doctrinas heréticas, a conveniencia de ellos, a conveniencia, hermano, según sus placeres. Entonces, qué cosa tan triste es eso, hermano. Pero yo les mandé una consultita. Yo quiero ver si alguien consultó, hermano. Si no, obviamente vamos a enseñarlo. Pero yo les mandé a consultar acerca de los dioses que el pueblo de Israel acogió como suyos.
¿verdad? El pueblo de Israel acogió esos dioses y justamente en el reinado, hermano, de Asa, de Abiam, de Jeroboam primero, ellos, hermano, permitieron que el pueblo se vaya tras dioses ajenos, se volvieron idólatras, ¿verdad? Y dice que ellos fueron tras 4 dioses, hermano, que es interesante darse cuenta, pero yo les mandé esa consulta. Y, por ejemplo, estábamos hablando de Moloch, el dios Moloch. ¿Alguien, hermano, consultó acerca de Moloch? ¿Alguien sabe algo acerca de este dios? ¿Alguien? Amén, pastor. A ver, Priscila, cuéntanos, solo quiero que nos cuentes acerca de un dios nada más. Que Ya, Israel por ejemplo, Priscila, el dime dios una cosa. Moloch. Escúchame un ratico. ¿Cuáles fueron esos dioses por detrás los cuales fueron, para que todos estén atentos? ¿Cuáles fueron esos dioses? Fue la diosa Astoret, el dios Quemos, dios de Moloch, y el dios Moloch, dios de los hijos de Amón. ¿Ya? Y el que más me llamó la atención fue para mí el dios Amón. Que Amón. dice que a este Ya. dios. Espérame un ratico. Ya, vas a hablar de Amón. Ya. Ajá. Listo. ¿Quién era Amón? Dice que este dios era de los amonitas, de los occidentales, de los cananeos y de los fenicios. Dice que el rey Salomón fue el que edificó un altar, dice, a este dios, un ídolo, a este ídolo abominable, en el monte que está al frente de Jerusalén, dice. También se lo conoce como el nombre de Melor, dios de abominable. Dice que presentaba, es más o menos una representación del dios Baal. Entonces, dice que el rey Salomón fue quien introdujo a este dios a lo que es a Israel para satisfacer, dice, los deseos de sus mujeres. Entonces, dice que este dios tenía la forma, dice, como una vaca, tiene cuernos y como las manos extendidas, y dice que ofrecían sacrificios a este dios, a niños pequeños, recién nacidos hasta los 3 años. Dice que lo ponían en sus brazos y lo hacían rodar hasta caer rodando con cánticos de tambores y cantos, y lo hacían rodar en un hueco donde era un horno y los quemaban vivos, dice. A los hijos. A los hijos. Dice que esto no, o sea, estos hacían, no habría la necesidad que sea el primogénito, y eso lo hacían para ganar, digamos, para algunas, cuando este Dios, según ellos, les daba dones a ellos, entonces le daban en agradecimiento cuando iban a la guerra para que les dieran la victoria. Entonces, dice que todas estas abominaciones en la ley de Moisés estaba que los que hacían en el mandamiento de Moisés, dice que los que estaba escrito que los que ofrecieran sacrificios a este rey Moloch, la pena era la muerte. Y eso está aquí anoté, en Levítico 18:21, que esa era la ley de Moisés, dice. Entonces, eso es lo que hacían. Ese es el que más me llamó la atención por las atrocidades, incluso estando en la ley de Moisés, ellos no hicieron caso. Así es. Es el que más me llamó la atención. Acuérdate que y para todos, que cuando hablamos de Moisés, estamos hablando ya de cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. Y cuando se habla de Egipto, Egipto tenía muchísimos dioses, muchos. De ellos, 10 de los más poderosos dioses fue los que Dios hizo podríamos decir, hasta cierto punto de humillar, ¿verdad? A través de las 10 plagas. Y aquí yo les estoy compartiendo en la pantalla, ¿verdad? Del dios Amón, que también lo acogió el imperio egipcio. Y fue uno de los dioses más importantes de Egipto. Fíjese
era un Dios que hermano, era el Dios del aire y también era el Dios de la fertilidad. Fíjese, entonces, este Dios también trascendió hasta Egipto, hasta el imperio egipcio. Y fue ahí, ¿no? Pero la verdad es que estos dioses, esos sacrificios que hacían, esos sacrificios a los niños, ¿verdad? Que hacían el pueblo de Israel, llegó a ser, hermano, era algo espantoso. Para nosotros hoy, hermano, conociendo la palabra, sabemos que es algo espantoso, algo que tal vez no tiene mucho sentido, nada de sentido, obviamente, pero para ellos, hermano, en la ceguera, ¿verdad? Para el pueblo, para el mundo, para el resto del mundo, hermano, eso era normal. Pero lo triste es que el pueblo de Israel, conociendo la ley de Dios, conociendo, hermano, los mandamientos del Señor y conociendo al Dios verdadero, se dejaron influenciar y terminaron adorando a este Dios. Fíjese, un Dios egipcio y que trasciende, hermano, mucho más antes también. Pero acuérdese también que cuando ellos estaban en Egipto y fueron liberados, con ellos también salieron muchos, dice que no eran del pueblo de Israel. Y ahí, hermano, hubo una contaminación y ahí hubo, hermano, una mezcla, hermano, de todo eso y salieron aprendiendo de allá, hermano. Salieron aprendiendo de Egipto, ¿sí? Por eso es que necesitamos nosotros una transformación, porque aunque nosotros ya no digamos yo voy tras este Dios o de ese Dios o otro Dios, hermano, la verdad es que nosotros muchas veces vivimos haciendo las cosas que la gente hacía en honor a estos dioses. Porque si hablábamos de la fertilidad también, ¿verdad? Pero ya vamos a ir más adelante. Bien, mi hermana Priscila nos ha hablado acerca del dios Amón. Yo quiero dar oportunidad a alguien más que haya consultado acerca de algún otro dios. ¿Alguien, Joel, consultaste, mijo, acerca de alguno de los dioses? No, pastor. No, muy bien. Marlene. Amén. 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 A ver, compártanos. Escuchemos todos, por favor. Escuchemos para que nos comparta. A ver, siga nomás. A ver, ya, Astoret era la diosa semítica del amor, era la diosa de la fertilidad, que fue adorada en casi todo el Medio Oriente, desde Asiria, Babilonia, en Egipto, en toda Canaán, e incluso en Grecia, se le reconocía como Afrodita. Ishtar también es el otro nombre, también se le conoce como Astarte, y en la Biblia se le menciona en casi todo el Antiguo Testamento, en muchos versos, porque era adorada por los sidonios, también porque la consideraban una guerrera, les daba la victoria en las batallas. Por ejemplo, que menciona en Primera de le pusieron la armadura de Saúl en el templo de ella, dedicaron la armadura de Saúl, porque con eso iban a tener la victoria en el pueblo de Israel, los filisteos. También se le conoce como la reina del cielo. En el libro de Jeremías también se menciona la reina del cielo, y esa reina del cielo es Astarte. Es una mujer que desciende ¿cómo es que se llama? Bueno, hay una leyenda donde dice que los pájaros descendieron con un huevo gigante y lo incubaron en la tierra. Descendieron bajando el huevo en una tela, algo así era, y incubaron ese huevo y de ahí nació ella. Entonces por eso se le adjudica la fertilidad, y también tiene todo relacionado con la sexualidad y los desórdenes sexuales. De muchos de los templos que eran levantados para ella se dedicaban a la, ¿cómo se llamaba esto? Habían
habían prostitutas que eran las profetas, las profetisas de esta diosa. Y eso era abiertamente a los que iban a adorar supuestamente al templo de Astarte, tenían que pasar por ahí. Amén. Otra cosa más. En Apocalipsis me parece que a una de las 7 iglesias, Dios les reprende, el Señor les reprende por estas prácticas que ellos tenían. Y había una ciudad donde había un templo a Artemisa, ¿verdad? O a Astarte, donde habían profetisas que eran prostitutas al servicio de los sacerdotes. Fíjese, era el templo, hermano, era el templo de Artemisa y era la diosa de la fertilidad. Fíjese, el desorden sexual. El desorden sexual, algo que me llama la atención aquí en la pantalla que les compartí, mis Éfeso. hermanos, ¿verdad? No sé si se dan cuenta que dice el culto a la madre naturaleza, dice, fíjese, representaba el culto a la madre naturaleza. Aquí en nuestro país, ¿cómo le llaman eso? ¿Cómo le llaman? La Pachamama. A la Pachamama, dicen, ¿verdad? Es la madre naturaleza, hermano. La naturaleza no tiene realmente un sexo definido. La naturaleza es creación de Dios. Pero estos llegaban a un punto en que a la naturaleza la llamaban madre, ¿sí? Es nuestra madre. Fíjese. ¿Y de dónde viene eso? Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Incluso el presidente de la República anterior, ¿verdad? 1 o 2 anteriores, él quería imponer eso, ¿verdad? Como algo bueno. Y es bueno cuidar la naturaleza, es bueno respetar la naturaleza, pero no es nuevo, esto viene desde acá, fíjese. Pero ahí viene el desorden sexual. Entonces, ¿qué cosa más, hermano, quería el pueblo que una diosa que les permita, hermano, vivir desenfrenadamente? Una diosa que les permita vivir, hermano, en sus deleites, en sus placeres carnales. Fíjese. Ahora, el cristiano, hermano, puede vivir de la misma manera. Puede ser cristiano, pero a la misma vez vivir, hermano, en un desorden sexual, en un desorden, hermano, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Fíjese, eso no es nuevo, eso viene desde acá. El pueblo iba atrás de esta diosa supuesta, ¿verdad? Que no era diosa. Pero es interesante darse cuenta cómo hablan, cómo dicen, por ejemplo, la hermana Marlene estaba hablando de cómo esta diosa vino a la tierra, de que estaba ahí, hermano, un huevo y fue incubado y todo eso, ¿verdad? Y tal vez muchas de esas cosas son inventadas, tal vez son exageraciones, pero muchas de esas tienen también algo de verdad, porque acuérdese que cuando los ángeles, los hijos de Dios, dice, se unieron a las hijas de los hombres, en Génesis 6, dice que les nacieron hombres de renombre, dice, ¿no? Nacieron los héroes de antaño, nacieron gente, hermano, gigante, y muchos de ellos se consideraban dioses, pero estos venían, hermano, venían con una inspiración diabólica completamente e incitaban a los pueblos a hacer esas cosas. ¿Algo más va a decir Marlene? También que, o sea, esa de la leyenda del nacimiento de Astarte o Istar tiene bastante influencia en la actualidad, porque tal vez algunos, los que conocen la cultura estadounidense, sepan que en la época de abril y marzo-abril, creo que ya es el inicio de la primavera, se celebra la Pascua. ¿Y de qué se trata esa fiesta? De que pintan huevitos y los esconden en los patios, en los jardines, y los niños salen a agarrarlo. Y eso es en representación del nacimiento de Astarte. Incluso el nombre de Easter, que significa Pascua en inglés, Easter se pronuncia, es exactamente el mismo vocablo de la palabra Istar, que significa Astarte.
Entonces, es una relación directa y celebración del nacimiento de la Reina Madre, como también dice aquí, que se llama y se le conoce así. Ah, mire, muy interesante. Es muy, muy interesante, ¿no? La celebración de la Pascua. Bueno, acá casi no se celebra eso, pero en Estados Unidos esa es una fiesta que no se puede perder y en otros países también. Es una fiesta inocente hasta cierto punto, ¿verdad? Entre comillas, como también lo es Halloween. Pero realmente, hermanos, son fiestas que vienen, trascienden de dioses paganos, de costumbres paganas. Por eso es que, hermanos, siempre le vamos a tener que decir, hay que tener mucho cuidado con las celebraciones que el mundo celebra. Hay que tener mucho cuidado porque no sabemos y sería interesante saber de dónde vienen, cómo empezaron y por qué se celebran, ¿verdad? Es muy, muy interesante. Gloria a Dios. Bien, Pastor, dígame. pastor, también una cosa importante que es de lo que yo leí de esta diosa, estaba averiguando, es que dice que esta diosa es la figura femenina del dios Baal. Entonces, Ya. ajá, dice que es la figura femenina del dios Baal y que los niños de Israel, dice que, o sea, les hacían sus padres mismos que vayan a buscar leña para que ahí encendieran fogatas para esta diosa y ya mujeres hacían panes de la figura de esta diosa y las ofrecían a ella. Dice que esta diosa, dicen los sacerdotes, la denominaron con el nombre de Astartet, que significa la diosa de la significa vergüenza. Entonces, eso es lo que es. Amén. Gloria a Dios. Que Josías, y también que Josías fue quien eliminó a esta diosa. Y El los rey dioses Josías. que habían, ajá, el rey Josías que hizo o sea, eliminaran toditos estos dioses. Amén. Sí, muy bien. Ya lo vamos a analizar. Vamos rápidamente, gloria a Dios. Vamos rápidamente al siguiente Dios. Vamos a ver. Nos falta todavía. Quisiera solo examinar tal vez un Dios más. Quisiera examinar el Dios Moloch, ¿verdad? Que es María Elena. Cuénteme, ¿hay algo que pueda compartirnos acerca de esto, del dios Moloch? Alexandrita, Mayrita. Tal vez algo consultaron acerca de este dios. El dios Moloch era como símbolo de fuego. Ya. Siga nomás. Los dioses eran perversos, era malo. Era también el dios de la prostitución y pedía sacrificio de niños. Amén. Eso que estuvo también en la época de Salomón, también este rey también se fue tras este dios también. Una de sus mujeres. Amén. Porque Salomón tenía mujeres extranjeras. Ajá. Eso. Amén. Fíjese, hermano, que este dios Moloch era un dios, la pantallita les compartí ahí para que ustedes lo puedan ver. Este dios, hermano, era un dios de bronce, que dentro de este dios echaban a las víctimas para que sean quemadas, ¿sí? También sacrificaban a los niños, a este dios, los sacrificaban. Los mataban, los ponían en los brazos de este dios. Fíjese. O sea, si ustedes se van dando cuenta, hermano, estos dioses paganos, hermano, estos dioses paganos exigían víctimas y de preferencia niños,
Es algo muy interesante, hermano. Es algo muy interesante. Pero Pastor, estos, amén, Jonathan, diga. una pregunta, ¿por qué solo sacrificaban a niños? Porque los niños y las vírgenes y las mujeres vírgenes también sacrificaban, niños y mujeres vírgenes. Porque los niños, hermano, representan pureza, representan, hermano, no solo pureza, sino también, hermano, inocencia. Y eso es lo que el diablo siempre ha querido destruir. El enemigo siempre ha querido destruir lo puro, que se vuelve inmundo, que lo bueno sea malo, que lo inocente sea corrompido. Por eso es que, hermano, no había sentido en que sacrifiquen a gente, hermano, corrupta. El sentido era sacrificar niños inocentes, niños puros, mujeres vírgenes, hermano, para el enemigo, para estos dioses, que sabemos nosotros, hermano, que detrás de cada ídolo hay un demonio, dice el apóstol Pedro, hermano, pero son demonios prácticamente que tenían gobernado. Fíjese cómo vivía la gente, los pueblos vivían gobernados por estos dioses, vivían gobernados. Hay una película de Apocalipto, me parece que es, y donde, hermano, narraban en la película, ¿verdad? Se ve como habían soldados que salían, hermano, a capturar a la gente de los pueblos y los llevaban a sacrificar a sus dioses, llevaban a sacrificarlos, hermano, y así vivían muchos. Y nosotros hablamos podríamos decir, en lo natural de nuestros antepasados, hermano. Si nosotros hablamos, miren, y muchos de esos pueblos desaparecieron, hermano. Por ejemplo, los mayas desaparecieron y no saben cómo desaparecieron ni por qué desaparecieron, hermano. Yo creo que llegó un punto en el que Dios los exterminó ya por completo, porque Dios se cansó ya de tanta maldad, hermano, que había sobre la tierra. Claro, ellos lo hacían en nombre de sus dioses, pero a la final, hermano, era maldad. Ahí lo representan también como cabeza, con la cabeza de un toro, hermano. Y todos estos dioses tienen que ver, hermano, fíjese, con tres cosas interesantes. Tienen que ver, hermano, con el desorden sexual. Tienen que ver, hermano, con el sacrificio de niños, ¿sí? Tienen que ver con el fuego. Tienen, hermano, casi todos esos dioses tienen que ver con eso. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta que estos dioses, hermanos, son diabólicos. Incluso este Moloch, hermano, lo representan con un demonio, ¿sí? Hay grupos de rock también que se ponen esos nombres, hermano, porque son demonios prácticamente, hermano, que tenían controlada a la raza humana, al hombre, hermano, ahí, cada uno en sus pueblos. Pero lo interesante es que los reyes de Israel permitieron que esos dioses entren a Israel y que contaminaran, hermano. Y así es como vivían muchas familias israelitas, ¿verdad? Muchas familias, hermano, del pueblo de Israel que hacían sacrificios a escondidas, iban a los lugares altos, dice, se metían debajo de los árboles, esos árboles frondosos, dice que esos árboles que tenían muchas ramas, que eran muy grandes, ahí se metían debajo de esos árboles, se escondían y hacían sus sacrificios ahí. Por eso es que Dios les dice, buscan, ¿verdad? Todo árbol frondoso para prostituirse, dice, tras esos dioses. Fíjese, así es como vivían, hermano. Así es como vivían, lamentablemente. Pero bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a terminar, hermano, a concluir con el profeta Jehú, ¿verdad? Abra su Biblia en Primera de Reyes 16:1. Primera de Reyes 16:1. Y vamos a leer lo que dice ahí, ¿ya? Vamos a leer. A ver, Alexandrita, ayúdanos leyendo, por favor. Vamos leyendo. Primera de Reyes 16:1. Busquen ahí, mis hermanos. Busquen ahí. Gloria a Dios. 16. ¿Cuánto, pastor, por favor? 16:1. Amén. 16:1. Amén. Lea nomás. Y vino palabra de Jehová a Jehú,
hijo de Ananí, levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí, yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. Siga nomás. Continúo, pastor. Amén. Siga nomás, Alexandrita. El que de Baasa fuera muerto en la ciudad, comerán los, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las fieras. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar, su hijo. Amén. Pero la Gloria a Dios. palabra de Jehová por el Hasta ahí nomás. Gracias, Alexandrita. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, que aquí aparece el profeta Jehú. Ha habido una confusión. Yo les di, déjenme les comparto la pantallita. Por favor, les ruego que presten atención a la pantalla. Yo les compartí, ¿verdad? Esta tablita donde están la cronología, hermano, de los profetas en los tiempos de los reyes. Y aparece el profeta Jehú, ¿verdad? En el reinado del rey Baasa, en el 909 al 886 antes de Cristo. Y algunos tuvieron una confusión, ¿verdad? Dos hermanos me preguntaron de si este Jehú era el mismo Jehú que aparece en el tiempo del profeta Eliseo, más abajito, ¿verdad? No sé si lo ven ahí. Déjeme poner esto. ¿Verdad? Aquí este profeta y acá hay un rey que se llama Jehú, ¿sí? Entonces me preguntaban si es el mismo. Incluso alguien me decía que había una película donde Eliseo le pone al profeta Jehú como rey, le proclama rey. Y no son los mismos. No son los mismos. Este Jehú, el profeta Jehú, es hijo de Hanani. Y eso está en Primera de Reyes 16. Acabo de leer mi hermana Alexandra. Dice, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra el rey Baasa. ¿Verdad? Y en cambio, el rey Jehú, quiero que me ayude leyendo mi hermana Alexandrita. Si nosotros leemos en Primera de Reyes 19:16, fíjese, ahí está hablando acerca del rey Jehú. Alexandrita, ayúdeme leyendo, por favor, Primera de Reyes 19:16. Amén. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Hasta ahí. A ver, este del que está hablando aquí dice, también ungirás como rey de Israel a Jehú ben Nimsi, ¿verdad? O en otra versión, déjeme ponerle para que usted pueda entender. Déjeme ponerle aquí. En la pantalla le estoy compartiendo, ¿verdad? Para que... Mire cómo dice. A Jehú, hijo de, ¿qué dice? De Nimsi. Lo ungirás como rey de Israel. Este Jehú, ¿verdad? Preste atención acá en la pantallita. Este Jehú, que está como rey, este Jehú era hijo de soldados, ¿sí? Era de familia de militares. Este de aquí. Y el de acá, el profeta Jehú, era hijo de Hanani, que fue hermano descendiente
de los que estaban a cargo, dice, de uno de los que estaban a cargo de los músicos en el gobierno del rey David. Entonces, este viene de familia, hermano, de levitas, ¿sí? Viene de familia de servidores. Entonces, empezando por ahí, hermano, empezando por ahí, yo quiero que estemos claros que esos dos Jehús no son los mismos. Pero el Jehú, el profeta del que estamos hablando, el profeta Jehú, hermano, fue un profeta muy, hermano, muy directo, muy determinante. Al igual de todos los profetas, muy rara vez usted va a ver en la Biblia que el profeta papá, después vino el profeta hijo y después vino el profeta nieto. No, normalmente no es así, no es como los reyes sí era, ¿verdad? El papá, el abuelo, el papá, el hijo, el nieto, todos ellos fueron, ¿verdad? El bisnieto, hasta cuando Dios cortó eso, hermano, y le dio el reino a otro. Pero normalmente en los reyes era así, pero en los profetas no. En los profetas, hermano, es que el ministerio no es el ministerio profético no es por herencia, eso no se hereda, no se hereda. Es como, hermano, es como todo ministerio. Los ministerios no se heredan, no es que porque el papá fue pastor, el hijo también tiene que ser pastor. No es así. No, porque el Señor escoge, el Señor levanta, el Señor pone conforme al corazón. Si puede ser el hijo, gloria a Dios. Pero si no, Dios no ha escogido al hijo, entonces no va a ser el hijo, va a ser otro más. Pero este fue un profeta, hermano, que tuvo buen ejemplo, buena escuela de cómo servir a Dios. Y el profeta Hanani, hermano, acuérdese que Hanani, el rey Asa, lo mandó a la cárcel por profetizar la palabra de Dios. El rey Asa, hermano, se volvió corrupto, fue tras otros dioses y vino el profeta Hanani y lo reprendió y le dijo lo que va a suceder y dice que se molestó tanto este rey Asa que lo mandó, hermano, a meter a la cárcel, lo mandó preso. Entonces de ahí viene, hermano, el profeta Jehú. Es un profeta, hermano, que habla sin temor. Es un profeta del que no se habla mucho en la Biblia, no se conoce demasiado, pero lo poco que, hermano, que el profeta Jehú intervino, en lo poco que intervino, hermano, el profeta Jehú habló de parte del Señor. Y habló en contra del rey Baasa, un rey, hermano, que le dio la espalda al Señor y se fue, hermano, tras los dioses paganos, que hizo pecar al pueblo, y, hermano, introdujo dio libertad para que sigan buscando, ¿verdad?, a los dioses paganos, Moloch, Astartet y Amón y todos esos dioses, hermano, e hizo lo malo delante de Dios. Fíjese, yo les compartí, hermano, el libro de Reyes. Yo quiero que usted, hermano, porque esto usted va a entenderlo de mucha mejor manera leyendo, hermano, todo el libro de Reyes, leyendo el libro de Crónicas, primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas, hermano, para que usted vaya entendiendo todo el contexto de todo esto, ¿verdad? Pero hablando del rey Jehú, del profeta Jehú, hermano, estas son las características de este profeta. Esas son las cualidades de este profeta. Este profeta, hermano, le dice al rey Baasa algo que me impacta mucho. Le dice lo que va a pasar contigo y con tus descendientes, con tu familia, le dice. Los que mueran en la ciudad, los van a comer los perros. Y los que mueran en el campo, ¿quiénes los iban a comer? ¿Verdad? Los animales salvajes, me parece que decía aquí, ¿no es cierto? Los perros. No, en el campo. Las aves. Las aves, amén, las aves. Yo quiero, ¿alguien se acuerda de a quién también Dios le trató así? A una mujer, acuérdese, a una mujer que Dios le dijo lo mismo, vas a morir y tu carne la van a comer los perros. Y así fue. Se cayó, dice, de la terraza, de la ventana donde estaba viendo, se cayó. Dice que se cayó, hermano, abajo a la calle, hermano, y murió, y vinieron los perros y la devoraron. Hermano. Fue Jezabel. Jezabel, amén, Jezabel. Otra mujer que hizo pecar al pueblo, hermano, en el tiempo del rey Acab. Bueno, eso lo vamos a ver ya lo que sigue, porque viene el profeta Elías, hermano, pero
fíjese cómo Dios habla, ¿no? A través de sus profetas. Qué duro, hermano. Qué duro. Qué duro. Pues nosotros podemos pensar, hermano, tal vez tener un concepto equivocado de lo que es el ministerio profético. Y podemos pensar, hermano, que todos los ministerios siempre van a hablar bonito, van a hablar suave, nos van a hablar hermoso, nos van a decir, hermano, que Dios nos quiere amar, Dios nos va a amar y Dios siempre va a amarnos y Dios nunca no va a pasar nada. Pero si hablamos del ministerio profético, hermano, el ministerio profético no es un ministerio para mimar, hermano, no es un ministerio para acariciar, es un ministerio para corregir, es un ministerio, hermano, para enderezar, pero también es un ministerio para juzgar, es un ministerio, hermano, que trae juicio cuando el corazón del hombre se endurece. Hay profetas en este tiempo, claro que hay profetas en este tiempo, profetas del Señor, y lo seguirá viendo hasta que la iglesia se vaya, hermano, con Cristo a las bodas del Cordero. Seguirán habiendo profetas, pero juicio es lo que el profeta Jehú dictaminó en contra del rey Baasa. Y no solo en contra del rey, sino en contra de toda su familia, de toda su casa, porque, hermano, incitaron a pecar al pueblo, a ir tras esos dioses. Ahora usted puede pensar, ¿por qué le mandé a consultar acerca de esos dioses? Moloch, Amón, Astarte. Y usted puede pensar que tal vez Dios es muy duro en su juicio. ¿Por qué dice, los que mueran en las calles, los perros los van a comer? Y los que mueran en el campo, las aves los van a comer, que son tipos de demonios. Escuche, los perros y las aves del cielo son tipos de demonios, son figura de demonios. Y uno puede pensar, ¿por qué es tan duro el trato de Dios así? ¿Por qué el juicio de Dios es tan duro? Hermano, no es por cómo es el pecado, hermano. Fíjese que a Moloch, a Amón, sacrificaban niños. Hermano, quemaban niños, sacrificaban gente inocente, iban tras de esos dioses, la diosa de la fertilidad, la prostitución, y todo lo que eso encierra, hermano, y toda la corrupción que había, y toda la forma en la que vivía el pueblo, hermano, de Dios. Y es por eso que Dios envió a sus profetas, y fue tan duro con los reyes, porque los reyes eran responsables. ¿Cómo está la cabeza? Está el cuerpo, hermano. Por eso es que yo también, entre paréntesis, le quiero decir que el juicio de Dios contra los hombres, contra los varones, contra los esposos, también ha de ser duro, porque de ellos depende, hermano, el caminar espiritual de su familia también, de su casa, de sus hijos. Entonces, es duro porque el pecado es así, hermano, de grave. El pecado del pueblo es así de grave. Entonces sus profetas estuvieron de parte de Dios, hablaron de parte de Dios, y el juicio fue definitivo y fue un juicio duro, hermano, fuerte. Muchos de estos reyes se arrepintieron, le pidieron perdón a Dios y Dios los perdonó, pero el juicio no se quitó. El juicio se iba a cumplir. Dios les dijo a muchos de ellos, porque te has arrepentido, no vas a ver tú el juicio, pero lo van a ver tus descendientes. El juicio no se quitaba, hermano. El juicio ya estaba dado. ¿Ve? Entonces, eso nos debe enseñar a nosotros, hermano. ¿Quién es Dios? ¿Quién es nuestro Señor? Yo quiero que usted entienda esto, porque este seminario es para eso. Por un lado entendemos el carácter de un profeta. Por un lado entendemos el carácter, hermano, de estos reyes que se dejaron corromper. Y por otro lado entendemos el carácter de Dios, hermano, cómo Dios es, cómo Dios le agrada que su pueblo sea, cómo Dios hace las cosas para que nosotros no podamos decir, no, hoy día no más, no, solo este mes nomás estoy así, estoy tomando, estoy acá, estoy haciendo esto. No, es solo un poco de adulterio, es solo un poco de esto, es solo un poco de fornicación, es un poco, y decir, no, yo creo que Dios no, Dios me ha de perdonar, Diosito me ha de perdonar. Hermano, hay que entender, Dios nos va a perdonar, pero si nosotros nos arrepentimos de corazón, pero nosotros vemos el carácter de Dios. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Amén. Así que es tiempo, hermano, es momento de mirar a Dios, de poner nuestra mirada, hermano, en el Señor y obedecerle, hermano, caminar en pos de Él
y de dejar toda idolatría fuera de nosotros, toda idolatría fuera de nosotros. Ese culto que muchos cristianos hacen al desorden sexual. El cristiano que vive en fornicación, el cristiano que vive en adulterio, el cristiano que vive, hermano, en pasiones desordenadas, es un cristiano que le rinde honor a la diosa Astarte. Esa es su diosa, ese es su Dios, es la diosa de la fertilidad. El cristiano, hermano, que vive así de esa manera, hermano, y hay muchos cristianos que sin saberlo son devotos de Moloch, son devotos de Astarte, son devotos de Amón, son devotos, hermano, por cómo hacen, por cómo viven. Ahora yo voy a decir, pero yo no he matado a mis hijos. No, pero cuando tú los entregas al pecado, los estás matando. Cuando tú haces, no los reprendes en las cosas que hacen, los estás matando. Estás dejando que sean entregados al enemigo. Cuando no les enseñamos la palabra, cuando no les enseñamos a tener temor de Dios, hermano, estamos dejando que ellos vayan en pos de esos dioses. Amén. Que esos dioses solo van cambiando de nombre, pero siguen siendo los mismos dioses. ¿Sí? Siguen siendo los mismos dioses. Amén. No sé si hay alguna pregunta, mis hermanos. No sé si hay algún interrogante hasta aquí. No sé si hay algo que tal vez quiera alguien preguntar. Si hay algo que alguien quiera aportar también. ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, gloria a Dios. Si no hay preguntas, eso significa que se entendió todo, ¿verdad? Que todo fue claro. Amén. Vamos a terminar orando. Vamos a ponernos en las manos de Dios y entregar este tiempo, hermano, en las manos de Dios. Mi hermana Mayrita, por favor, ayúdenos orando para finalizar, ¿ya? Gloria a Dios. Mayrita, ayúdenos orando, ¿ya? Para finalizar. No, parece que no está. Aló, sí, mi hermano, bueno, disculpa, no se me abría el micrófono. No me hagas Ajá, asustar, sí, hermano. Ya, no, ore no nomás. se me abría el micrófono. Ore nomás. Gloria a Amén, Dios. hermano. Vamos a orar, Padre amado, que estás en los cielos. Amén, amén, Señor. Santificado sea bendito, Señor amado, en esta noche, Padre, te damos gracias por tu infinito amor, Padre mío. Gracias por todas las pruebas, Padre Santo, que a veces nos toca atravesar, bendito Señor amado, y lo único que te queremos pedir, Padre, en esta noche, como dice el hermano, que aumentes nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, saca todo temor, toda duda de nuestros corazones, Padre Santo, y que podamos ser guiados por tu Santo Espíritu, Señor, que podamos ser guiados por el camino de la eternidad, Padre amado. Guárdanos, Señor, de todo mal, de todo peligro, Señor. Bendice a los hermanos de la iglesia. Bendice al pastor. Bendícenos a mi familia, que hoy día estamos atravesando de enfermedad, Señor. Pero sabemos que tú nos vas a sanar, Padre mío, que tú nos cubrirás sangre preciosa, bendito Señor amado, y que seas tú, Señor, tomando control de las vidas de cada uno de nosotros, Padre Santo. Te honramos, te glorificamos, Padre mío, en esta noche, Señor. Seas tú bendiciéndonos, Señor, nuestro sueño, Padre Santo. Abre en paz me acostaré y en paz dormiré, Señor, porque solamente en ti podemos vivir confiados, Padre Santo. Gracias, bendito Señor de la gloria. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te honramos, te glorificamos, Padre Santo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos, María Elena, Mayrita, Alexandra, Marlene, Joel. Que Dios me los bendiga. Bendiciones, pastor, que Dios les bendiga, hermanos. Y a todos ustedes, que la paz del Señor esté con ustedes. Que Dios le bendiga, mi hermano. Pueden irse desconectando. No se Bendiciones, preocupen. hermano. Bendiciones. Bendiciones.